Buenas noches, vamos a empezar entonces con nuestra 11ª entrega de Club Imparablemente. Eh, Vamos a seguir tocando el tema de el dinero, los negocios y emprendimiento. Entonces, espero que sea bastante aporte para ustedes. La idea con esto es que logren mejorar su calidad de vida, que logren mejorar todos los aspectos de su vida poniendo en práctica todos estos conceptos para que tengan un estilo de vida mejor al que llevan ahorita actualmente. Y pues bueno, vamos a empezar entonces con lo que hacemos normalmente, que pues es tener claridad con nuestros acuerdos. Entonces lo primero es que les voy a pedir que por favor no crean nada de lo que se dice acá, sino que lo pongan en práctica. Y, y bueno, pues espero que una vez lo pongan en práctica y empiecen a mejorar su vida, pues ya se den cuenta de que estos conceptos realmente son muy valiosos, realmente aportan bastante. Las personas más ricas, abundantes, más felices, prósperas y abundantes del mundo utilizan estos conceptos. Realmente son muy pocas, es el 3% tan solo de la población que pone en práctica todo esto. Y pues yo creo que merece la pena intentarlo, ¿vale? Lo segundo que hay que hacer, pues como siempre, es sonreír, tener siempre una muy buena disposición de aprender, poner el teléfono en modo avión o en silencio al menos para que no nos interrumpa nuestra charla, no nos tratemos pues de aprender lo que más podamos, ¿listo? El tema de la activación que siempre es muy importante para que logremos estar un poco más despiertos, ya que pues siempre esta hora es un poco complejo, entonces ya saben que la activación pues básicamente es, vamos a hacer 10 salticos, 10 payasitos y nos vamos a activar de esa manera. Entonces, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestros 10 payasitos, nuestros 10 saltos. Y vamos a continuar. Estar entonces con una disposición muy de apertura, humildad, curiosidad y escucha activa para aprender lo que más podamos y tener una libreta con un bolígrafo para que tomen apuntes. ¿Listo? Es muy importante tomar apuntes. Asimismo, pues estaré abierto a preguntas, como siempre. Aunque casi no hacen preguntas, deberían hacer preguntas. Es muy importante aprovechar estos espacios. Entonces, preguntas que tengan, por favor, váyanlas haciendo. Como siempre, pues nos vamos a enfocar en mejorar nuestros resultados, como decía previamente, en nuestras 3 áreas maestras que son salud, dinero y amor, y en las 6 subáreas, ¿no? Que pues básicamente es tema que tiene que ver con la mente, con el cuerpo, con el espíritu, ¿listo? Y asimismo pues con nuestra parte física. Bien, entonces les recuerdo cuál es el objetivo, cuál es el propósito que tenemos nosotros con hacer este tipo de encuentros y es convertirnos en personas imparables. Entonces nuestro objetivo es ser imparables teniendo una divina obsesión con la consecución de los resultados, estando en control de nuestra mente, creando nuestras propias circunstancias y ante cualquier obstáculo, fracaso, circunstancia adversa que se nos presente, siempre, siempre mantenernos de pie y seguir adelante, seguir de pie para enfrentar todo esto, sobreponernos y ir al siguiente nivel. Entonces, como les decía al comienzo, vamos a seguir hablando temas sobre dinero, negocios y emprendimiento. ¿Listo? Entonces, vamos a proseguir. Lo primero es recordar qué es la conciencia, que siempre les voy a recordar esto, es muy importante ser conscientes. ¿Listo? ¿Y qué es la conciencia? Pues básicamente es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y asimismo de sus actos. Cuando hablamos de estados, pues hacemos referencia a actos
a estados de ánimo, ¿no? Entonces, bastante importante que tengamos esto en cuenta. Ah, bueno, un segundito, me dicen que no pueden ingresar. No sé qué pasa. No sé si es que es la clave que está molestando. ¿Y si creas otro link? Ah, bueno, en este caso creo que me dicen que es el computador que está molestando. No es como tal. Ok. A ver. Espérenme a ver. No sé qué pasa con esto. Enloqueció el sistema. Entonces, seguimos con el tema de la conciencia, ¿no? Estar siempre... Ah, espera un segundito, por favor, qué pena con ustedes. Es muy importante, Tranquilo. es muy importante que esta persona entre. Entonces, entre a ver el seminario. Bien, entonces, teniendo en cuenta, pues, cuando nosotros somos conscientes, cuando nosotros somos conscientes de quiénes somos nosotros, de nuestros estados de ánimo, de nuestros actos, vamos a estar en control de la mayoría de las situaciones. Ya no vamos a hacer, no simplemente vamos a reaccionar, sino que vamos a buscar la manera de salir de esa situación adversa. Cuando nosotros no somos conscientes de cómo nos estamos sintiendo, de cómo estamos actuando, de cómo estamos interpretando las situaciones, es mucho más difícil. Realmente las situaciones nos controlan a nosotros en vez de que nosotros controlemos a las situaciones. ¿Sí? Entonces, por esa razón resulta bastante importante ser conscientes. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a recordar un poco las claves de las que hablamos al finalizar el webinario de la semana pasada. Estas claves resultan muy importantes a la hora de eh, mejorar nuestras finanzas. En este caso, pues nos estamos enfocando en el tema del dinero. La clase pasada, pues hablé específicamente del dinero. Entonces, esto nos va a ayudar infinitamente en la mejora de nuestras finanzas. ¿Listo? Es muy importante que tengamos en cuenta estas claves y busquemos la mejora a partir de la implementación de ellas. ¿Listo? Entonces, la primera clave que resulta importante tener en cuenta es formarnos en finanzas personales. ¿Sí? No porque nosotros no hayamos hecho una carrera financiera, una carrera en economía, una carrera que tenga que ver pues con números, contabilidad o lo que sea, no por eso vamos a dejar de aprender finanzas personales. Nos tenemos que enfocar en las finanzas personales porque finalmente nosotros somos los que tenemos que darle control a nuestro dinero, tenemos que gestionarlo, ¿sí? Y si no sabemos cómo gestionar el dinero, pues va a ser muy difícil que nosotros salgamos de situaciones adversas con respecto a la carencia económica y logremos amasar algo de fortuna, amasar algo de riqueza. Entonces es muy importante que nos formemos en educación financiera. Es lo que justamente este webinario trata un poco sobre el tema, pero las finanzas personales son un tema bastante amplio. Las finanzas, o sea, todo lo del tema del dinero es un tema bastante amplio. Realmente yo llevo muchos años leyendo sobre esto, asistiendo a eventos con mentores y todavía realmente aún todavía hay inconvenientes en esta parte, todavía hay problemas que estoy resolviendo porque precisamente no he contado en su momento no conté con la información adecuada, oportuna. Entonces, eh, es un tema bastante amplio y que depende también de la situación que tenga cada persona en particular.
Sin embargo, hay unas reglas generales que si nosotros las ponemos en práctica, funcionan. ¿Listo? No se queden solamente con la información que les estoy dando yo. Por favor, busquen más información. Yo les he mencionado algunos de mis mentores de los cuales yo he aprendido. Entonces, por favor, presten atención a eso. ¿Listo? Bien. La siguiente clave es el tema de formarse en el área pues en eh, la cual nosotros queremos emprender, en la cual nosotros queremos dedicar nuestra vida laboral. Es importantísimo que nosotros nos formemos siempre en esa parte. ¿Listo? Entonces, importantísimo estas dos claves. Como siempre, formarse entonces también en el tema de negocios y ya ahorita vamos a tener, ahorita de pronto se van a interesar un poco más en el tema de los negocios. Este webinario pues no voy a profundizar todavía mucho en ese tema, lo voy a hacer en el siguiente, dentro de 8 días, pero hoy vamos a mirar un poquito por qué resulta importante emprender, por qué resulta importante tener negocios, ¿listo? Asimismo, como les mencioné un poco la semana pasada. ¿Listo? Formarse es muy importante. Algo muy importante es el diligenciamiento del estado financiero y eso justo lo voy a explicar hoy. Hoy me voy a enfocar mucho en el estado financiero, ¿listo? Entonces, tomen mucha nota de todas estas recomendaciones porque son muy importantes, ¿listo? Otra siguiente clave es alcanzar la estabilidad financiera, que básicamente es que ese sería como uno de los pasos. Ya ahorita vamos a profundizar un poco de eso. La estabilidad financiera básicamente es que yo consiga el suficiente dinero para pagar mis cuentas. ¿Listo? Construir la libertad financiera, que es a partir de la construcción de negocios, y disfrutar de la independencia financiera, que es cuando estos negocios ya funcionan sin mí, funcionan completamente solos bajo un sistema y pagan todas mis cuentas. Esas eran las claves, digamos que principales que sacamos de nuestro webinario anterior. ¿Listo? Y entonces ya como para recapitular entonces en lo que quedamos la clase pasada, entonces les voy a mostrar ya algo muy interesante que es el cuadrante del flujo del dinero. Entonces el cuadrante del flujo del dinero lo expliqué muy bien en la clase pasada. Si de pronto les queda alguna duda ahorita, pueden ir a revisar el webinario anterior, que ahí lo explico muy a profundidad. Aquí voy a hacer un pequeño resumen de lo que viene siendo el cuadrante del flujo del dinero. ¿Listo? Entonces, el cuadrante del flujo del dinero hace referencia a, digamos que las 4 posibilidades desde las cuales, digamos que las 4 grandes fuentes de ingresos desde donde nosotros podemos recibir dinero. ¿Listo? Entonces tenemos dos cuadrantes, tenemos digamos que un cuadrante izquierdo que sería el que aparece aquí como en púrpura y tenemos un cuadrante derecho que es lo que aparece en azul. Entonces, el 3% de la población aparece en el cuadrante derecho y el 97% aparece en el cuadrante izquierdo. Es decir, la mayoría de la población está en el cuadrante izquierdo. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a hacer un resumen chiquitico. Básicamente, el primer cuadrante es el del empleado. Entonces, el empleado generalmente lo que hace es intercambiar su tiempo y su esfuerzo por dinero y si no trabaja, pues no recibe un pago. ¿Listo? Recibe los ingresos de manera activa. ¿Listo? Un empleo no es un activo ya que no se puede vender ni es heredable. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que trabajar, yo tengo que cambiar mi tiempo, mi esfuerzo, mi inteligencia por dinero. ¿Listo? Ese es el tema del ser empleado. El autoempleo es más o menos lo mismo, solo que yo ya no trabajo para otra persona, sino que trabajo para mí mismo. Yo soy mi propio jefe. ¿Listo? Entonces acá, como dice acá, eres la estrella de tu negocio y tus ingresos dependen del tiempo que pongas diariamente en ¿Listo? Entonces, este sería como el otro
la otra fuente de ingresos que yo podría de la que yo podría recibir dinero, sea como autoempleado, sea como empleado. Ahorita vamos a ver algunas diferencias acá. Un empresario o dueño de negocio tiene un sistema, invierte dinero en ese sistema, invierte su inteligencia, digamos que su experiencia, su conocimiento sobre negocios. Por eso es que es importante aprender de negocios, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Esta persona utiliza un término que se llama apalancamiento. Entonces, lo que hace es apalancarse en otras personas y en un sistema de personas que mueven ese negocio. ¿Listo? Y un inversionista básicamente lo que hace es apalancarse, pero ya no en personas, sino en su dinero. Entonces, digamos, lo que hace el inversionista es asociarse con el empresario para montar esta empresa, pero lo único que hace es poner el dinero y el empresario le da una comisión, le da una parte de las ganancias. ¿Listo? Más o menos así es que se mueve, pero solamente el 3% de la población está acá. Entonces, algunas diferencias entre empresario o dueño de negocio y un autoempleado. Por ejemplo, el señor que atiende la tienda de la esquina. El señor que atiende la tienda de la esquina es un autoempleado, porque él tiene que abrir su tiendita, ¿sí? Independientemente de los ingresos que tenga, puede ser que le vaya muy bien en la tienda, es la única tienda del barrio y todo el mundo compra ahí, le va muy bien, pero si él no abre, pues no vende nada, no recibe nada, ¿listo? Mientras que hablamos del señor dueño de Almacenes Éxito. Tienen el mismo sistema de negocios si se fijan, porque el señor de la tienda de la esquina, ¿qué vende? Él vende arroz, vende aceite, vende leche, vende frutas, verduras, tal vez. ¿Sí? Y el dueño del éxito, ¿qué vende? Lo mismo. Vende lo mismo, pero ¿qué pasa? El dueño del éxito tiene una empresa. Es dueño de un negocio con sistema, tiene empleados, se apalancan todos esos empleados que se visten de amarillito, ¿sí? Para que le sostengan ese negocio. Entonces, esa es la diferencia entre un dueño de negocio y un autoempleado. El dueño del éxito es un dueño de negocio, un empresario, pero el de la tienda es un autoempleado. Él, de una u otra manera, no es empresario. A menos que se apalanquen personas para que le manejen ese negocio. Contrate personas que hagan eso. ¿Listo? Entonces, como para recapitular lo de la clase pasada. Vamos a ir a ver el mapa financiero. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? ¿Cuáles son los pasos que nosotros tenemos que seguir en nuestra carrera hacia la consecución de riqueza, abundancia, prosperidad, como le quieran llamar, en el área financiera? Entonces, lo primero que tenemos que buscar es una estabilidad financiera. Esa estabilidad financiera me la da, por ejemplo, un empleo. Entonces, algo que me dé el suficiente dinero como para pagar la renta y el súper, por lo menos eso, el mínimo vital, donde yo pueda vivir, donde yo pueda dormir, pues, y que yo pueda comer. Eso es lo primero. Básicamente eso cuanto lo primero. Lo segundo es que con el tiempo y el dinero que me sobre, después de trabajar y después de pagar mi súper y mi renta, con ese tiempo y ese dinero que me sobra, yo voy a empezar a construir un negocio. Inicialmente ese negocio va a ser de tipo autoempleado, no va a funcionar si yo no estoy ahí. Pero aquí yo ya empiezo a construir algo que se llama libertad financiera, que es cuando mi negocio me empieza a dar el suficiente dinero para pagar mis cuentas, pero es un negocio propio, es mío. Ahí viene el primer término que se llama libertad financiera. Es una libertad aparente porque de pronto yo tengo un poco más de flexibilidad que si estuviera en el empleo. Tal vez yo tomo la decisión de no ir a trabajar esta tarde, ¿sí? De pronto contrato a alguien para que me reemplace o simplemente no quiero abrir y punto y se acabó. Hay flexibilidad, ¿sí? Ahorita les voy a dar un ejemplo de un negocio, de cómo funcionaría y qué tipo de libertad le da a uno. Mientras que en un empleo tú estás sujeto a trabajar tus 8 horas y tienes que ir a cierto lugar en específico y cosas así. Entonces ahí no vas a estar libre de alguna manera. Y el siguiente paso es adquirir la independencia financiera. Y aquí ya
aquí en este momento es cuando pasas al cuadrante derecho. Cuando adquieres la independencia financiera es cuando ya tu negocio funciona sin ti, completamente sin ti. Contigo o sin ti ese negocio funciona y te genera los ingresos suficientes para pagar todas tus cuentas. Ahí estamos hablando de independencia financiera. ¿Listo? Y vamos a hablar entonces de Robert Kiyosaki. Les recuerdo esto. Él dice que un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo y un pasivo es algo que extrae dinero de tu bolsillo. Este es, en realidad, todo lo que necesitas saber. Entonces, ¿qué pasa? Les hablaba de que los activos generan ingresos y los pasivos generan egresos, ¿sí? Entonces, tener cuidado con eso. Muchas veces uno se precipita a comprar pasivos sin saber. Entonces, aparentemente, yo tengo un carro y entonces eso aparentemente es un activo porque es un bien que yo tengo, pero realmente me genera gastos porque tengo que pagar gasolina, tengo que pagar garaje, todas esas cosas. Eso lo expliqué en el webinario pasado, ¿sí? O la casa donde yo vivo. Nosotros pensamos que es un activo, pero realmente es un pasivo porque tenemos que pagar los impuestos, tenemos que pagar los servicios, todo ese tipo de cosas. Entonces, una casa no es un activo, una casa es un pasivo si yo vivo en ella. Si la tengo arrendada, es diferente. ¿Listo? Ahí se convierte en un activo. Ahora, si hace parte de mi patrimonio, que es lo que yo voy a ver, que es lo que les voy a explicar ahorita, ¿vale? Una casa y un carro sí hacen parte de el patrimonio, pero no son activos si yo los uso. ¿Listo? Vamos entonces con lo que debemos hacer. Entonces, si deseas ser rico, simplemente pasa tu vida construyendo activos, o sea, cosas que te generen ingresos. ¿Listo? Y Juan Carlos Atoche dice que uno debe cuidar el dinero pequeño, ya que el dinero grande se va a cuidar solo. ¿Cómo yo logro esto? ¿Cómo así que cuidar del dinero pequeño? O sea, sí, con lo poco que yo gane, lo poco que yo reciba, lo que voy a hacer es administrar ese dinero, lo voy a cuidar. ¿Para qué? Cuando ya reciba cantidades enormes de dinero, yo sepa también qué hacer con ese dinero. Generalmente pues uno sueña, ¿no? Dice, si yo me ganara la lotería, si yo recibiera una herencia, si yo no sé qué, de no sé cuántos millones, ¿yo qué haría con ese dinero? Entonces muchas veces pues uno simplemente piensa en lo que en estos momentos le hace falta y uno diría, no, pues generalmente uno dice, no, pues me compro una super casa, un super carro, me voy de viaje, no sé qué, todo ese tipo de cosas. Pues ahorita voy a aterrizar un poquito cómo pensaría una persona rica al recibir su dinero, independientemente de la cantidad que sea. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos que hacer es diligenciar nuestro estado financiero. Eso es lo primero que hay que hacer a la hora de empezar a generar riqueza, diligenciar nuestro estado financiero. Y entonces les recuerdo más o menos cómo es un estado financiero y cómo es, cuál es la diferencia entre el estado financiero de una persona de clase media o pobre y el estado financiero de una persona rica. Entonces, fíjense que la clase media generalmente ingresa de su sueldo, de su empleo, ingresa el dinero, pasa por los gastos y compra pasivos, compra cosas que le generan gastos. Generalmente es así. Mientras que los ricos lo que hacen es, reciben su ingreso, construyen activos, esos activos le dan más ingresos y con más ingresos construyen más activos y así. Y al final, los activos ya no su empleo, su sueldo básico, le pagan sus gastos y sus pasivos, sino que eso lo hacen directamente sus activos. ¿Listo? Y ya vamos a mirar un poco más a profundidad cómo funciona esto. Y entonces, más o menos así es que se comporta, ¿no? Trabajo, salario, obligaciones, gastos. Así más o menos es como funciona entonces el estado financiero de un pobre. Y los ricos, entonces se concentran en estas dos. Ingresos activos, ingresos activos, ingresos activos y finalmente eso paga. Y vamos a ver un estado financiero. Entonces les voy a mostrar un estado financiero, cómo se debería diligenciar. ¿Listo? ¿Cómo deberíamos diligenciar un estado financiero para qué? Para empezar a cuidar de nuestro dinero pequeño y que al final, con el tiempo, nuestro dinero grande se cuide solito. ¿Cómo sería eso? Entonces, básicamente, lo que yo hice fue diseñar cómo sería una tabla de estado financiero. Entonces, este lo hice generalmente los estados financieros se ven anualmente.
pero tenemos que alimentarlos diariamente. Y este es un estado financiero para un mes. ¿Listo? Este es el estado financiero que nosotros vamos a diligenciar cada mes. Al final deberíamos tener 12 estados financieros, uno por cada mes, más un 13º que sería el estado financiero anual, el de todo el año. Eso es un concepto también muy interesante y es que los ricos, ellos no miden sus finanzas mensualmente, sino que lo hacen anual. Ellos no dicen, yo me gano, digamos, yo me gano 2 millones de pesos al mes, entonces ellos dicen es, yo me gano 24 millones de pesos al año. ¿Ah? De esos 24 millones de pesos al año, me gasto en mis cosas personales, bueno, en renta y súper 8 millones al año. Me gasto 4 millones en educación, me gasto 4 en pendejadas y 4 los guardo o algo así. Ellos hablan en años, ellos hablan de años, ellos no hablan de meses. Eso es un concepto muy importante que va a empezar a tener, mucha importancia a medida que avancemos en este tipo de temas. ¿Listo? Entonces, vamos a leer este estado financiero y vamos a hacer el ejercicio de diligenciarlo hoy. ¿Listo? Entonces, para que tomen mucha nota de todos los conceptos que aparecen acá. ¿Listo? Este es un estado financiero que yo creé específicamente para mí. Cada persona tiene un estado financiero diferente dependiendo a lo que se dedique, dependiendo a la actividad económica, el cuadrante en el que se encuentre, si es empleado, si es autoempleado, si es empresario, si es inversionista, o si está en los 4, porque hay personas que están en los 4 cuadrantes, hay otros que están en 2 cuadrantes, hay otros que están en 3, dependiendo del tipo de persona, tiene un estado financiero diferente. Pero hay conceptos que sí aplican para todo. Entonces, básicamente, dentro de mi estado financiero yo voy a encontrar una columna que es la columna de ingresos. ¿Cuánto dinero me ingresa? ¿Cuánta plata yo recibo? Tengo una columna de activos, solo que para darle un poco más de, como para que cualquier persona lo entienda, le cambié activos por negocios. ¿Listo? Le cambié la palabra activos por negocios, pero es lo mismo. Luego puse una columna en la mitad que se llama patrimonio. Este patrimonio es lo que yo conservo, ya sea mi casa, o sea, lo que yo conservo tanto en dinero como en cosas, ¿listo? Entonces, el patrimonio hace referencia a todo lo que yo poseo, tanto físico como, digamos, casas, carros, todo lo que yo posea, ropa, no sé, lo que yo posea, todo eso es patrimonio. Y asimismo el dinero en efectivo o pues en cuentas bancarias o lo que sea que yo posea. Eso se llama patrimonio. Y hay una parte que se llaman pasivos, ¿sí? O en este caso le puse simplemente el nombre deudas. ¿Listo? Para que quede un poco más aterrizado. ¿Listo? Entonces, negocios, patrimonio, deudas. Y hay otra columna que es la columna de egresos. ¿Listo? Columna de egresos, todos los gastos que yo tengo. Luego viene una columna de liquidez, ¿sí? Entonces, esta columna de liquidez me va a mostrar algunos números que son bastante importantes que ahorita los vamos a analizar. A medida que vayamos llenando todos estos cuadritos, al final vamos a revisar, vamos a saber para qué sirve esta columna de liquidez. ¿Listo? Que es muy importante. Esto realmente... Ahora, ¿por qué tener un estado financiero? Porque esta es la radiografía de nuestras finanzas, ¿sí? Si no tenemos un estado financiero, no tenemos finanzas. O sea, no sabemos cómo están nuestras finanzas, no las podemos controlar. No sabemos si hay que mejorarlas, no sabemos qué hay que hacer. ¿Alguien me levantó la mano? ¿Tiene alguna pregunta? Creo que... Carlos. Tío, ¿tienes alguna pregunta? Si quieres, puedes hacerla. No. Bueno, entonces continúo. Entonces, esto es la radiografía de nuestras finanzas. Esto nos va a decir cómo, si nosotros estamos financieramente hablando en la mierda o estamos en la gloria, ¿sí?
o camino pues a la gloria o camino a la mierda. ¿Sí? Camino a la bancarrota o camino a la riqueza. ¿Listo? Esto nos va a mostrar, independientemente de si estamos bien, estamos mal, estamos estables, es importantísimo tener un estado financiero. Siempre, siempre va a ser muy importante porque si yo estoy mal, esto simplemente me va a decir, amigo, tienes que mejorar estos aspectos en tu vida. ¿Listo? Si estamos estables, nos va a decir, bueno, estamos bien, pero se puede mejorar. Y si estamos supremamente bollantes, ya con riqueza, con fortuna, pues nos va a hacer sentir súper bien. Entonces ya ahorita de todos estos conceptos van a empezar a tener mucho sentido. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta todo esto. Bien, entonces, vamos a empezar con la primera columna, que es la de los ingresos. No, ¿sabes qué? Voy a empezar primero con la columna, con esta, la de los gastos. Es muy importante empezar a tener en cuenta los gastos que yo tengo. Por muy pequeñitos que sean, es importante tenerlos en cuenta porque esto va a determinar cómo llegar al primer estadio, que es ¿cómo se llama esto? Se me fue. La estabilidad financiera. Si yo no sé cuánto gasto, pues no sé cuánto necesito ganar para estar estable económicamente. ¿Listo? Entonces tenemos una columna de egresos, finanzas. Entonces me voy a enfocar en la columna de egresos. ¿Listo? La voy a agrandar acá un poquito. Y lo primero es, esto generalmente es lo que cualquier persona gastaría. ¿Listo? Cualquier persona normalmente tendría este tipo de gastos. Alquiler, la renta, pues, alimentación, los servicios normales, agua, luz, televisión, cables. Si tienen préstamos bancarios, si tienen préstamos con personas naturales o no sé, otro tipo de préstamos, pues. Algunos gastos variables, gastos por ahí que uno tiene normalmente, de pronto aseo, impuestos, si tienen tarjetas de crédito, si tienen hijos y lo que se paga, digamos, en transporte. Digamos que eso en términos generales es lo que se necesita, en lo que se necesita gastar generalmente. ¿Sí? De pronto algo de educación. Bueno, eso ya lo vamos a mirar ahorita. ¿Listo? Entonces resulta que esta columna de egresos, es importante tenerla en cuenta porque aquí sabemos cuánto, dependiendo de lo que nosotros gastemos, asimismo vamos a saber cuánto necesitamos ingresar para llegar al primer estadio, que es estabilidad financiera. ¿Cuánta plata yo debería ganar para ser estable financieramente? ¿Listo? Entonces, lo primero, el alquiler. Digamos que yo pago de alquiler, vamos a ponerle un precio X, pongámosle 1.000.000 de pesos pago de alquiler. 100.000. Listo, tenemos 1.000.000 de pesos de alquiler acá. Bien. Entonces, todo esto está empezando a tomar números rojos, no se asusten todavía. Ya les voy a comentar de qué se trata. Tenemos acá una columna de alimentación y para alimentación yo creé una tablita por acá que se llama alimentación. Entonces acá está por fecha, ¿sí? Digamos que está un poco grande, pero pues Excel no permite hacer más cositas o no sé cómo hacer que quede un poco más pequeño. Entonces, lo primero que voy a hacer acá es, por ejemplo, escribir qué gasté en el desayuno. Entonces, digamos que compré una bolsa de leche que me valió 3.500. Compré, digamos que unos panes. Compré pan y ese pan me valió 2.000 pesos. Compré unos huevos y eso me valió otros 2.000 pesos. Eso, anoto todo lo que gasté durante el día. Si ustedes no quieren ponerse a anotar cosa por cosa, pues hagan una cuenta generalizada. Entonces escriben acá, digamos, dejémoslo ahí en el primer día así. Pero en el segundo día, digamos que, entonces simplemente ustedes calculan desayuno, pongámosle un estimado de 7.000. Almuerzo, si compran el almuerzo afuera, pues muy fácil, si no más o menos calculan cuánto, digamos que 6.000, ¿sí? Ahí está. Digamos que ustedes no hacen las cuentas así, sino simplemente se fueron y hicieron compras en el Éxito, entonces escriben ahí mercado
Mercado Éxito. Y se gastaron 300.000 pesos en el mercado en el Éxito. Listo. Ahí ya está. Y pues si el siguiente, si no volvieron a gastar en comida porque todo lo están sacando de su mercado, pues durante estos días no escriben nada. Y ya está. Entonces más o menos así es como funciona el tema. ¿Listo? Todo depende. Cada quien tiene su manera de hacer sus cosas. ¿Listo? Ahí por alimentación. Vuelvo aquí a mi estado financiero. Y en mi estado financiero ya empiezo a tener acá. Esto se alimenta ya solito, digamos acá. Alimentación, 320.000. Luego viene el tema del agua, digamos que el recibo me llega por 100.000 pesos, no sé, yo solo me estoy inventando números. La luz me llega por otros 100.000, por 50.000. El celular pago 100.000 de celular. Internet pago otros 100.000. No sé, yo aquí simplemente me estoy inventando cosas. Televisión no pago, por ejemplo. Pagos que hice a los bancos, entonces digamos que no sé, tengo un pago de 500.000 pesos. No sé por qué, me lo imagino. Algún préstamo, de pronto a alguien que le pague algo, entonces digamos que 200.000. Y variables, bueno, de variables, digamos que salí a cenar, tuve una cena extra por ahí, entonces en variables aquí puse, digamos, cena en, no sé, en McDonald's. No sé, yo no es que me guste McDonald's, sino que se me ocurre. Y digamos que me gasté 50.000 pesos allá. Bien, entonces estamos diligenciando en la columna de egresos variables. Y eso pues se va a ver representado acá en el estado financiero, ¿no? Entonces acá en variables, fíjense que ya me aparecen los 50.000 pesos que gasté allá. En aseo, digamos que, no sé, hice una compra de 20.000, no sé, 2 jabones. En impuestos, entonces digamos que, no sé, hay personas que dividen, por ejemplo, los impuestos durante el año. Por eso les hablaba que la mayoría de los ricos, la mayoría no, los ricos dividen todo en años. Entonces digamos que acá podría ser que, digamos, se pague, si tienen el impuesto de la casa y tienen que pagar 2 millones de pesos de impuesto de la casa, ustedes deciden si se lo cargan todo a ese mes o si lo dividen en meses. Entonces 2 millones dividido en 12 meses da como 90.000 pesos, algo así. Entonces, digamos que sería eso. Entonces, pues pagaron 90.000 pesos. ¿Sí? Ahí está. Digamos, ¿qué? 190.000 es que. ¿Qué? Sí, dos. Bueno, algo así. 180 tal vez. Bueno, lo cierto es que digamos que pagué 90.000 pesos en impuestos, se me ocurre. Tarjetas de crédito, digamos que también le hice un abono a la tarjeta de crédito de 200.000 pesos. Entonces ahí ya suma. Todo esto va sumando. Si tienen hijos, entonces si tienen hijos, yo hice acá una columna aparte. A ver. Y entonces en la columna de hijos, pues aquí llegan y ponen, por ejemplo, que le compraron un juguete al muchacho. O esto también podría ir en egresos, en los variables, ¿no? Entonces le compraron un juguete que costó 50.000 pesos, que le pagaron la pensión del colegio. Entonces la pensión les valió 200.000. Yo aquí me estoy inventando números a lo loco. No sé cómo sea, depende, por eso les digo, depende mucho de cada persona, de cómo sea su situación financiera, cómo sea su estilo de vida, pues. Si tenga o no tenga hijos, todo eso depende mucho. No sé, algo más que le compraban al chino. La lonchera, ¿sí? Entonces la lonchera del chino valió 100.000. No sé, cualquier cosa de esas. Vamos acá al estado financiero y en el estado financiero entonces ya tenemos acá, hijo, 350.000. En transportes, pues entonces ya dependiendo ustedes también cómo, depende también ustedes el tipo de transporte que utilicen, ya sea que le echaron gasolina al carro, ya sea que, no sé, durante el mes también se gastaron en buses, por ejemplo. Entonces, digamos, si lo hacen por día o digamos que le hicieron una recarga tarjeta de Transmilenio, por ejemplo.
tarjeta de Transmi. Y le recargaron 100.000 pesos a la tarjeta, que les alcanza para todo el mes, o yo qué sé. Eso depende de cada quien. Entonces, ya aquí ya les aparece el transporte. Entonces, fíjese que esta persona X, tiene un gasto de 2.800.000 pesos. Esto fue lo que se gastó en todo el mes. Y eso que si se fijan, hubo algunas cosas que yo llené solamente lo del gasto del día. Pero puede ser que durante el mes se gaste más plata. ¿Ah? Y esto, pues, lo que les digo, esos son números ahí a la loca que yo me inventé. Hay personas que tienen más gastos que esto, hay otros que tienen menos. Bueno, depende. ¿Listo? Es muy importante tener esto porque esto ya me da la primera pauta para saber cuánto dinero yo debería ganar al mes. Al menos 2.800.000 pesos necesito para llegar a ser estable financieramente. Si yo gano menos de 2.800.000, no soy una persona estable y estoy empezando a entrar en números rojos si se fijan en esta columna. Y ahorita les explico cómo funciona todo esto. Pero en esta columna, fíjense que hay puros números rojos. ¿Listo? Si estoy ganando menos de los 2.800.000. La idea es que yo gane un poquito más que esto, para que me sobre algo de dinero con lo cual yo vaya a empezar a construir mis negocios. ¿Listo? Bien, una vez teniendo claro esto, ya sabemos lo primero que necesitamos, 2.800.000 para llegar a ser estables financieramente. El tema, digamos, de esta columna, todo esto de acá es importante también llenarlo. Antes de ir a los ingresos, creo que voy a dejar los ingresos un poco de últimas. Vamos con el tema de deudas. Es importante saber cuántas deudas tengo para saber cuánto necesito empezar a construir en patrimonio que compense esas deudas que yo tengo. O debo también confrontar si ese patrimonio que yo tengo está con base en deuda y cuánto realmente de ese patrimonio me corresponde a mí, cuánto yo estoy debiendo, cuánto me hace falta por pagar, le pertenece a otra persona o lo que sea. Entonces aquí se me ocurre de pronto que tiene una tarjeta de 1.000.000 de pesos, tiene una segunda tarjeta de 2 millones, tiene una tercera tarjeta de 8 millones. No sé, solo se me ocurre, debe un préstamo al banco de 100 millones de pesos, que es la hipoteca, por ejemplo. A ver, pongámosle acá. 100 millones de pesos, sí. Bueno, dice 10. Entonces, 100 millones de pesos, de pronto es una hipoteca. Debe en otro banco 40 millones del carro. Le debe a un amigo 500.000 pesos. Le debe al otro amigo 50.000. Al otro le debe 2.000 pesos. Es que no importa la cifra, importa tener conciencia. Por eso les hablo mucho de la conciencia siempre que empiezo los webinarios. Si yo no soy consciente de dónde estoy parado, si yo no soy consciente de quién soy, de cómo están mis finanzas, de cómo están mis relaciones, de cómo está mi salud, mi estado físico, mi mentalidad, todo eso, no sé si estoy bien, no sé si estoy mal, no sé si debo mejorar, no sé si debo mantener, no sé si debo cuidar de no desmejorar. Es importante, todo esto es conciencia. A otro le debo otros 500.000. Y aquí, entonces yo ya soy consciente que mis deudas ascienden a 152 millones de pesos. Entonces, esto es algo que yo tengo que empezar a construir. Un patrimonio que sea igual o superior a estos 152 millones de pesos, ya sea para eliminar esta deuda o para, digamos, tener digamos, como con qué responder pues por esa deuda. Vamos a mirar acá, bueno, esto cuando lo hice, puse acá que yo tenía en mi patrimonio 12 millones en instrumentos musicales. Eh, Tal vez, bueno, simplemente fue un número ahí que puse. Digamos que tengo esos 12 millones. Digamos que tengo una casa que vale 100 millones de pesos. Bueno, una casa vale más, pongámosle 300 millones. No sé, yo me estoy simplemente inventando números. Digamos que tengo en ahorros 20 millones.
¿sí? Como puede ser que aquí no haya nada, este esté completamente en cero, este patrimonio esté en cero. No importa, o sea, lo importante es que yo sea consciente de cómo están mis finanzas. Si tengo o no tengo patrimonio, si tengo o no tengo deudas, cuánto dinero está saliendo de mis bolsillos todos los días o todos los meses, mis cosas personales, entonces ya no sé, el celular, hasta la ropa la pueden contar ahí si quieren, que tienen una consola de videojuegos, la mesa, el comedor, la cama, el escritorio. Todo eso es importante porque muchas veces uno dice, bueno, pero yo tanta plata que me he ganado, ¿y dónde está toda esa plata? Llevo trabajando 10 años ganándome 2 millones de pesos mensuales, serían, no sé, eso suma una buena cantidad de dinero. ¿Dónde está ese dinero? Ah, es que en patrimonio tengo tanto, en ropa tengo tantos millones, en no sé qué tengo tanto y así sucesivamente. ¿Listo? Aquí viene un tema, este P significa presupuesto, que ya ahorita les voy a hablar. Esto es súper importante. Si yo quiero construir riqueza, esto es súper importante. Entonces, cosas personales, digamos que tengo 20 millones de pesos. No sé en qué. Y el carro, digamos que cuesta 80. Ahí tengo. Entonces, en patrimonio se supone que tengo 432 millones de pesos. ¿Sí? Menos 152, aquí ya más o menos me da. Aquí me dice si lo que si he estado haciendo bien las cosas o si realmente soy un desastre. Que puede ser que solo tenga los 152 millones en deuda, pero no tengo nada en patrimonio. Entonces ahí estoy grave. Estoy muy mal. ¿Sí? Pero en este caso, mira, tengo 432 millones de pesos en patrimonio y tengo solo 152 a pesar de que este número puede ser escandaloso para algunas personas, no supera el de mi patrimonio. Entonces, de una u otra manera estoy bien, se podría decir. Depende, todo esto hay que interpretarlo dependiendo del caso de cada persona. ¿Listo? Entonces, estas dos columnas resultan importantes, patrimonio, deudas. Y vamos con el de los ingresos. Entonces, acá, antes de ir a negocios, para que se fijen y cómo funciona este tema. Una vez teniendo claros mis egresos, ya sé que tengo que construir 2.800.000, voy a ir a mirar mis ingresos. Entonces, en mis ingresos tengo, bueno, acá está un poco loco porque, digamos que acá yo tengo un empleo. Voy a escribir acá empleo. Y digamos que ese empleo recibo 1.500.000. Digamos que ese es mi sueldo. ¿Qué es lo que ganaría un recién egresado de cualquier carrera universitaria? Por ahí 1.500.000 o 2 millones. ¿Sí? Y eso, siendo profesional. Si no es profesional, va a ganar mucho menos, mucho menos. Entonces acá vamos a tener el tema. Bueno, resulta que... pero espere, porque aquí ya me tiré la fórmula. Que necesito desde esto que es la C8. Listo. Entonces acá lo que hago es esto. Entonces ya aquí tengo un primer ingreso que es de 1.500.000. Ahí está, ahí me aparece 1.500.000, ese es mi ingreso. Y resulta que mis egresos son de 2.800.000. Entonces, adivine qué números me va a dar acá en el primer cuadrito de la liquidez. Tengo mis ingresos netos menos mis egresos netos. Y tengo números rojos de 1.300.000. Entonces, estoy gastándome 1.300.000 pesos de más con respecto a lo que yo gano. Entonces, aquí no soy estable financieramente de ninguna manera. Ahí, ¿qué me dice? O que tengo que subir la importancia de leer estos estados financieros. Esto me dice o que tengo que ganar 1.300.000 pesos de más o que tengo que reducir costos en 1.300.000 pesos. Cualquiera de las dos da igual. O aumentas tus ingresos o reduces tus gastos. ¿En qué yo debería enfocarme realmente? En aumentar mis ingresos. ¿Sí? Ahora dirán, pero ¿cómo si yo siempre me he ganado 1.500.000? ¿Pero cómo si no sé qué, si la crisis y todo esto? Pues
aquí es donde tenemos que ponerlo a la 10 y empezar a construir negocios que nos generen más ingresos. No hay de otra. Además que este 1,5 millones, ¿qué pasa si un mes te despiden? Que ocurre todo el tiempo y a mí me ha ocurrido muchas veces en mi vida laboral, que llevo 12 años trabajando bueno, en general, pero llevo 12 años, me ha ocurrido muchas veces que y yo he sido muy, muy juicioso, muy buen empleado, o sea, hago caso, llego temprano, salgo tarde, hago la milla extra, todo eso, y aún así me dicen, lo siento, recorte de personal, o estamos reestructurando la compañía, tonterías así. Simplemente no hay más trabajo. Entonces este 1,5 millones, ¡fum!, se esfumó a cero. Pero ¿qué pasa con mis 2,800,000? Tengo que seguirlos gastando, pues yo no puedo dejar de comer, mi hijo no puede dejar de comer, no sé, no puedo dejar mis estudios, no puedo dejar, no sé, lo que sea, no puedo dejar de pagar la hipoteca porque me quitan la casa. Vainas así, pero le sucede a la mayoría de las personas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que ser responsable, y este tema de construir negocios no es que yo, simplemente porque yo quiera ser millonario, yo quiera ser rico, porque yo quiera simplemente decir, no, es que yo soy un empresario, echar flotas de que soy independiente y todas esas cosas. No, no es solo por eso. Es porque yo tengo que ser responsable. ¿Qué hice? No sé, ahí está. Yo tengo que ser responsable y empezar a construir negocios que cuiden mis finanzas. ¿Listo? Entonces, vayamos entonces ya a esta columna de negocios. Entonces, digamos, bueno, digamos que unos negocios que yo he ido montando ahí en los que he trabajado, digamos, algunos años, y de las fuentes que yo recibo ingresos. ¿Listo? Entonces, digamos, hay un primero que, bueno, voy a hablar de del número 2. Academia. Básicamente es dar clases. Dar clases ya sea de inglés, ya sea de dar clases de inglés, dar clases de música, de sistemas, bueno, whatever. Varias clases así que yo doy a veces. Entonces, yo construí, digamos, esto. Y construí, digamos que también le hice un cuadrito específico a mi negocio. Este sería, digamos que el cuadrito de mi negocio. Ustedes, dependiendo del negocio que vayan a construir, tienen que tener un cuadrito parecido a este que les diga algunas cosas. ¿Qué productos tienen ustedes en stock? ¿Qué productos o servicios? ¿A cómo cada producto? Y más o menos también qué costos operativos conlleva el tener ese negocio y cosas así. De todo esto toca entrar en profundidad en otro webinario porque no nos va a alcanzar el tiempo. ¿Listo? Pero pues básicamente así a grosso modo, para seguir llenando el cuadrito del estado financiero, vamos a hacer de cuenta que yo tengo acá un pack de 4 clases. Ese es un servicio que tengo: pack 4, pack 8, pack 12, pack 16 y pack 20. ¿Qué significa 4 clases, 8 clases, 12 clases, 16 clases, 20 clases? Entonces, por cada uno de ellos le tengo un precio. Entonces, al pack 4 le tengo un precio de 80,000 pesos. Entonces, digamos que vendí un pack en el mes, ¿sí? Y acá ya tengo otros ya de otros precios. Entonces, ese pack, vendí un pack 4 de 8 clases que me vale 80,000. Digamos que vendí 3 packs de 144,000 que son de 8 clases, y vendí, digamos que 4 packs de 192,000, ¿sí? Y tal vez alguien se animó y me compró un pack 16, y hubo una persona que me compró un pack 20 que vale 1 millón.
Creo que aquí se me fue la mano. Bueno, digamos que vale más bien 224, pongámosle que vale 300.000 este. A ver, digamos que vale 300.000. Listo. Entonces, todo esto me va a sumar una cantidad de ingresos. ¿Listo? Entonces, un pack, o sea, en total vendí 1, 3, 4 packs, 8 packs, 10 packs de diferente, o sea, diferentes. Fueron diferentes, pero hice 10 ventas. Entonces, eso me sumó en ingresos de packs, 1.804.000 pesos. ¿Sí? No vendí ningún pack acá, que es el que está acá, y tampoco vendí ningún particular, que es el nombre que dice acá. Entonces, mis ingresos totales fueron de 1.804.000. Acá dice que mi ingreso líquido es de 1.804.000, pero resulta que antes de llegar al ingreso líquido, yo tengo un egreso nominal, que es lo que yo le pago a la persona que trabajó por esos packs. ¿Listo? Entonces yo debo pagarle un sueldo a esa persona, debo pagarle el servicio. La idea es que yo pueda escalar este negocio a que lo haga otra persona, pero yo gane dinero. Inicialmente lo voy a tener que hacer yo, pero también lo va a poder hacer otra persona. Entonces, el egreso nominal, aquí tengo un cuadrito donde digamos que le pago a un formador, el formador número 1 se llama Ferney, ¿cuántas sesiones hizo? Pues tendría yo que sumar todo lo que hizo esta persona acá. Entonces, estamos hablando de, aquí me tocaría ponerme a hacer cuentas de todo esto, pero digamos que esta persona hizo 20 sesiones, en el mes. Y el precio de la sesión es 20.000. Esa persona me cobra 20.000 pesos por la sesión. ¿Sí? Me cobra a mí como empresario, como dueño de negocio, me cobra 20.000. Entonces 20 por 20 son 400.000. ¿Cuánto tengo que pagarle a ese señor? A este formador, 400.000. Y digamos que tenía un formador número 2 que también, bueno, digamos que el nombre es XXXX. ¿Cuántas sesiones hizo? Otras 20. Son otros 400. Entonces ya mi egreso es de 800.000 pesos en nómina. Entonces fíjense que ya yo pagué 800.000 de nómina y ya el ingreso líquido ya no fue de 1.800.000, sino solo de 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Ahora, mis costos fijos. Entonces, si pago un arriendo por dar las clases, electricidad, acueducto, conexión a internet, lo que sea, entonces ahí tendría que ir mirando. Todo esto depende del negocio que tenga cada persona. Hay negocios que no requieren alquiler. Por ejemplo, si yo estoy trabajando desde mi casa, pues yo no hago cuentas de alquiler. La electricidad tampoco, acueducto tampoco, conexión a internet tampoco, porque esos costos los pago desde mi casa, mis costos de casa, entonces no los cuento. ¿Cómo puede ser que yo haga esas cuentas acá en mi negocio y no las cargue en mis egresos personales? Porque de eso se hace cargo esta empresa, que a eso debería uno apuntarle, a que mis negocios paguen mis gastos. ¿Listo? Y luego vienen costos variables, que eso también puede que varíe dependiendo de lo que yo tuve que comprar para ese tipo de negocio. Aquí también le creé como algo que es importante, que es para guardar algo de las ganancias, ¿sí? Un 10% de las ganancias lo guardo. Como entraba 1.000.000 de pesos, pues 100.000 pesos es el 10%, eso queda como patrimonio de la empresa, como patrimonio de mi negocio. Y si se fijan, acá le hice un cuadrito de deudas, si es que él adquirió deudas de este negocio, y un cuadrito de patrimonio. Entonces, en este caso, tiene 100.000 pesos de colchón de tranquilidad, que es el patrimonio, y una inversión que yo le hice de 200.000 para un total de 300.000. Bueno, whatever. Esto depende de cada negocio, ¿listo? Pero vayamos al estado financiero, que es lo que me interesa. Fíjense que al final de ese 1.000.000 y pico que quedaba líquido, me entraron 702.000 pesos. Pero fíjense que se suponía que era 1.800.000 lo que había generado ese negocio. Al final me entraron 702.000 pesos. Pero esos 702.000, sumados con lo que me entre de mi otro negocio de eventos, que está por acá,
digamos que acá hice un evento que fue una charla, una conferencia una conferencia, y por esa conferencia cobré 500.000 pesos. Es un ejemplo, ¿sí? Digamos que cobré 500.000 por esa conferencia. Entonces ya aquí ya me aparecen los 500.000 pesos del evento más los 700. Ahí tengo 1.200.000 de mis negocios, ¿sí? Y eso entra aquí por algo que se llama ingresos residuales o ingresos pasivos, que les hablaba la vez pasada. Ingresos residuales e ingresos pasivos entra por negocios y ya sumados el 1.200.000 de acá, más el 1.500.000 de acá, más 400 que cobré yo. ¿Se acuerdan que yo había cobrado acá? Que yo era el mismo profesor acá. Yo cobré 400.000 pesos. Estos de acá, mira, formador 1, ese soy yo, 400.000. Entonces esos me entran acá por formación, por dar mis clases. Entonces 1.500.000 más 400 más 1.000.000 de pesos de ingresos. Uy, esto no iba acá. Listo. Ahí ya tengo 3.102.000. Y vamos a mirar la liquidez. Fíjense que ya dejó de estar en negro y me aparece, perdón, de estar en rojo y me aparece ahora en negro. Importantísimo, ¿no? Una vez creados estos negocios, ya los números cambian de rojo a negro. ¿Por qué? Porque me ingresaron 3 millones de pesos y me gasté 2.800.000. Entonces aquí ya soy estable financieramente. Y estoy empezando a construir libertad porque mis negocios ya me están generando ingresos. ¿Sí? Aquí vamos. Esta es nuestra carrera hacia la riqueza. Ahora, tenemos otro cuadrito que este cuadrito, aquí ya me empieza a dar otra vez números rojos. ¿Por qué números rojos otra vez? Porque aquí depende algo que se llama presupuesto, que es lo que hacen los ricos. Los ricos dividen todo su dinero en un presupuesto. ¿Listo? Y aquí ya hay otra cosa que se suma al tema, porque aquí los números cada vez aumentan. Vamos a mirar entonces el tema del presupuesto. Básicamente lo que hacemos es que, y eso creo que está, a ver, déjenme ver acá, que no es 0.25, de hecho acá es 0.50. 0.25, 0.25, aquí es 0.5. Cambia, estos números cambian abismalmente. Bueno, entonces, básicamente lo que hacemos es, vamos aquí a una columna que se llama presupuesto. Estoy en presupuesto y los ricos lo que hacen es dividir el presupuesto, todo lo que reciben lo dividen en 6 cuentas. La primera cuenta es una cuenta donde guardan dinero para invertir. Ellos no ahorran el dinero como hacen las personas pobres o de clase media, que lo que hacen es ahorrar dinero y cuando completen cierta cantidad de dinero, con ese dinero compran pasivos. Generalmente están ahorrando plata y ahorran y de repente dicen, ay, ya completé 2 millones, ¿qué me voy a comprar con estos 2 millones? Se compran un televisor nuevo o un celular nuevo o se van de viaje o todas esas cosas. No es que esté mal. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo quiero construir riquezas y yo quiero construir fortuna, eso no me sirve. No me sirve para nada. Ahorrar para después gastar en cualquier cosa, no sirve de nada que ahorre. De nada. Otra cosa que puede pasar es que ocurre una eventualidad y hay que disponer de ese dinero. Entonces ahorrar no sirvió de nada. ¿Por qué tampoco es recomendable ahorrar? Porque ¿se acuerdan que les hablé de la inflación? Cuando el siguiente año, esos 2 millones de pesos que yo tengo ahorrados el siguiente año, me va a alcanzar para lo que yo puedo comprar hoy con 1.800.000. Se va a reducir la cantidad de cosas o el poder adquisitivo de ese dinero se reduce por la inflación. Ahí no hay nada que hacer. Ese dinero se reduce, se pone más pequeño. Entonces no sirve. Entonces se ahorra el 10% para inversiones. Para inversiones. El otro 10% lo gastan en
Formación. ¿Qué es formación? Yo me educo en este tipo de temas. Me educo en cómo hacer negocios, me educo en mi área en la que yo estoy trabajando, me educo en todo lo que tiene que ver con las áreas maestras. Para eso es formación. No para pagar carreras universitarias, eso es aparte. ¿Sí? La colegiatura común y corriente que conocemos, eso es aparte. Esta formación es formación para la vida, que me ayude a mejorar. Colchón de tranquilidad es simplemente un dinero que yo tengo ahí. Ese sí es el que acumulamos en caso de una eventualidad. Sucedió algo, pues de ahí saco para pagar eso. Me enfermé, un parte, no sé, hubo que hacerle un arreglo al carro, lo que sea, se saca de ahí. Puertas de bendición, el 10% del dinero que yo gane tengo que donarlo. Lo dono porque con esto está la ley de la reciprocidad, dar y recibir. Yo doy y así mismo recibo. ¿Listo? El 10% entonces lo dono. Lo dono. No sirve donarlo a la iglesia porque eso es aparte. Estos son donaciones que yo hago por mi cuenta. Sí, y ya bueno, viene el tema de la negociación. Hay gente que dona tiempo, hay gente que dona conocimiento, hay gente que dona, depende, como quieran hacerlo. Pero utilizar el 10% del dinero ¿para qué? Para donar. Hay que ayudar a la gente. Entre más personas yo ayude, más abundancia yo voy a adquirir. ¿Listo? Y el 10% me lo voy a gastar en lo que se me pegue la gana. Lo voy a derrochar de alguna manera. Porque eso también me hace sentir abundante y eso me hace sentir, ese es como el premio por pagar este precio. Esto es un precio que hay que pagar porque uno dice, uy, qué mamera llenar ese cuadro. Tiene muchas cosas, es muy grande. Es un precio que hay que pagar si queremos conseguir riqueza. Aquí está súper grande y tiene muchas cosas, pero a la hora de diligenciarlo es muy fácil. Le toma unos 5 minutos de escribir qué se gastó durante el día y ya. No es tan complicado. Y el 50%, entonces en este de abundancia aquí es donde saco para viajar, para comprar ropa nueva, para comprarme un celular nuevo, para lo que sea. Solo el 10% puedo gastarme, solo el 10%. Hay gente que se gasta todo el sueldo, ¿sí? Entonces, no, solo el 10%. Y mis necesidades básicas, que es lo del cuadrito naranja que vimos al comienzo, el cuadrito de dorado, es que para pagar la renta, el súper, la colegiatura, el transporte, todo eso, lo voy a pagar solo con el 50% de lo que me gane, ¿sí? Esto es lo que hacen los ricos. Ahora, ustedes pueden jugar con estos porcentajes como quieran. Si quieren ponerle el 5% en cada una y vivir con el 75%, porque hay personas que dicen, no, pero yo me gano 1.000.000 de pesos y me gasto 900.000. Yo no puedo reducir al 50%. Yo no sé, ustedes mirarán qué hacen con eso. Póngale el porcentaje que quieran. Pero los ricos hacen esto, 50-50. 50% se pagan a sí mismo primero, 50% lo ahorran en estos fondos que les dije, inversiones, formación, colchón de tranquilidad, puertas de bendición, abundancia, y el otro 50% en sus necesidades básicas. Eso es lo que hacen ellos. Y ahí suma el 100%. Entonces, yo hice un cuadrito para cada uno de esos fondos. Entonces, el fondo, a ver, digamos que acá yo tengo entonces, como me gané 3 millones, pues el 10% de 3 millones son 300.000. Entonces, para formación me compré un curso de finanzas. Y ese me costó 150.000. Un ejemplo. Ahí, pum, se va, el acumulado ya cambió. 310.000 menos 150, 160. Me compré un libro que vale 80.000. Aquí ya bajó, entonces a 80. Y ahí se va reduciendo. Y ya les voy a mostrar otra cosa. Digamos que en colchón de tranquilidad está normal, en puertas de bendición, pues le regalé 100.000 pesos a alguien que los necesitaba, me los pidió prestados, perdón, entonces regalo. Alguien me los pidió prestados y yo no se los quiero cobrar, ahí está.
o le doné a los del ancianato, a los niños, no sé, lo que quieran. Me gasté 100.000 pesos en salitre mágico. Salitre mágico. Me gasté 100.000 pesos y, eh, y ahí va entonces. Ahí se va reduciendo mi presupuesto. Digamos que ya no gasté nada más. Voy a mirar mi estado financiero cómo va. Mi estado financiero, voy a ir a mirar. Fíjense que en mi columna de patrimonio yo tenía acá presupuesto de formación, colchón, bendición, diversión e inversión. Fíjense que aquí me quedó en mi patrimonio, todos los ahorros que yo tenga, todo eso va a mi patrimonio, todo el dinero que yo conserve va a mi patrimonio. Entonces, en formación tenía 80.000, que fue lo que me quedó después de comprar los cursos. En colchón no gasté nada. En puertas de bendición, ¿se acuerdan que doné 100.000? Pues ahí me quedaron los 210. En diversión me fui a Salitre Mágico y me gasté 100.000, pues ahí me tengo los 210.000. Y en inversión tengo los 310.000 pesos para invertir en mi próximo negocio. ¿Se acuerdan que les dije que era importante que les sobrara dinero? Porque con eso yo voy a invertir en mis negocios. Y todo esto aumenta mi patrimonio. Y si yo gasto de mi presupuesto, pues mi patrimonio se va a reducir. Digamos que yo me gasto los últimos 80.000 que me quedan acá en otro libro. Otro libro y puse 80.000 pesos. Pues ahí viene qué pasó en mi estado financiero, que ya solo tengo 200 pesos. Se redujo mi patrimonio. Mi patrimonio se redujo, me gasté lo que me quedaba. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos ya una radiografía de cómo están mis finanzas. ¿Listo? Tengo ahí una radiografía de cómo están mis finanzas. Y esto me da a entender si debo o no generar más ingresos y cómo voy yo. Y todos estos números que están en rojo deberían mejorar siempre. ¿Por qué me aparece acá que menos 500.000 y que no sé qué? Pues porque yo ya no cuento con el 100% de estos 3 millones, sino solamente con el 50% para pagar mis gastos. Ese es el tema, ¿sí? Es el 50%. Yo ya no cuento, fíjese que aquí tenía 3 millones, pero aquí ya solo cuento con 2, porque se redujo el ingreso. Bueno, aquí tiene unas fórmulas que yo le hice unos cambios, entonces están mal. Aquí debería ser 1.500.000, realmente, ¿sí? Entonces, todo esto es importante tenerlo en cuenta. Ellos lo tienen en cuenta, que ya quedó, ¿sí? ¿Y qué me quiere decir esto? Que yo necesito crear negocios, todavía necesito crear más dinero de mis negocios para que mi presupuesto no se vea afectado y yo pueda pagar estos egresos, ¿sí? Y finalmente viene entonces el tema de la independencia financiera total, que es cuando mis ingresos pasivos pagan todos mis egresos. Voy a hacer arbitrariamente acá en los 2 minutos que me quedan. Voy a poner un ingreso, digamos que hice un evento acá. Hice un evento que fue, digamos que hice un concierto y por ese concierto cobré un estimado de 5 millones de pesos. Digamos que yo hice ese concierto. Vamos a mi estado financiero y mire cómo cambia la cosa. Aquí ya recibí 8 millones de pesos de ingreso, porque están mis 5 millones 500 en eventos. 8 millones de pesos de ingresos. Mi patrimonio se elevó abismalmente también, porque aquí tengo 500.000, 800, 700, 700, 800. Mi patrimonio se elevó abismalmente y mis números acá cambiaron muchísimo. Me cambiaron, ya no hay nada en rojo y mi cash flow quiere decir que mis ingresos pasivos, que fueron de 6 millones y pico, mírenlos acá, estos ingresos pagaron todos mis gastos, todos mis gastos y me generó patrimonio. Y entonces acá mis ingresos pasivos pagaron todos mis egresos y aparte de eso me sobra plata, me sobra 1.800.000. Entonces fíjese la importancia de crear negocios. Si yo no creo negocios, nunca voy a alcanzar la independencia financiera por mucho dinero que yo gane. Lo que les decía, yo puedo ganarme 20 millones de pesos en un empleo,
pero puede que haya una persona que se gane menos y sea independiente financieramente. Sus negocios pagan todos sus gastos, no tiene que ir a trabajar, o si va a trabajar es porque se le da la gana y punto. Entonces, fíjense la importancia. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos entonces en 8 días. Fue un placer para mí enseñarles todo esto. Espero que se les quede mucho de la información. Si quieren esta plantilla, me dicen y se las envío por WhatsApp. No tengo ningún problema. ¿Vale? Cuídense mucho. Bendición. Un abrazo y que tengan una excelente nueva semana.